Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de este su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está por La Poderosa, la cadena Guapa Radio a través de sus 14 emisoras, 6 AM, 6 FM. Igualmente por el canal digital guaparadiopr.com por internet, la aplicación celular Guapa Radio y los que están conectándose a Facebook Live a través de la página Directo al Punto PR. Bienvenidos todos, gracias por su sintonía y un saludo a Luis Lajara allá en los controles en el estudio de Guapa Radio. Bueno, tenemos hoy casa llena, estamos en el panel Directo a la Estadidad con los republicanos. Jorge Rodríguez, saludos, licenciado. Saludos a Ada, saludos a Alfredo, a Hugo Marcelo Valderrama, a toda la audiencia de la cadena Guapa Radio y a Elvin Méndez, que también está por ahí. Así es, Elvin Méndez desde Filadelfia, cogiendo frío. Bienvenido. Saludos, ¿verdad? Alfredo, a Jorge, a ti, Ada, a los controles, al compañero invitado, a Hugo, y a todos los que nos están escuchando. Está frito, está frito. Licenciado Alfredo Casio, ¿estamos ready en la zona oeste? Buenas tardes, a Hitza, a Jorge, a Elvin, que se fue allá a coger las lluvias de ida, y al invitado, Hugo, bienvenido, y obviamente a Luis Lajara, que está allá en los controles, y a toda la audiencia de Guapa Radio, que nos oye a través de las ondas radiales y de las plataformas digitales de la emisora, y las tuyas. Hoy estamos por aquí con Hugo Marcelo Valderrama, un amigo desde Bolivia que nos acompaña en el panel de republicanos. Él también milita en la, ¿verdad?, en la filosofía republicana, porque si no estos le caen chiches aquí con estos tres. Y vamos a hablar de tres temas importantes. Vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera allá en Estados Unidos y la pataleta que le ha dado a Joe Biden. Ya mismito vamos a hablar sobre el tema de la decisión del aborto del tribunal en Texas y lo que piensa hacer el presidente de los Estados Unidos con relación a ese tema. Y vamos a hablar de Cuba también y lo que está pasando en Latinoamérica. Básicamente el tema es sobre los narcoestados y el socialismo del siglo XXI. Así que no sé con qué quieren comenzar. Vámonos con lo del aborto, vámonos rapidito. El tema del aborto, y yo les pasé lo que la pelea, ¿verdad?, de la decisión que bajó el tribunal. Y cómo Biden dice que va a hacer una orden ejecutiva, que él va a hacer una ley en el Congreso para obligar a que todo el mundo haga lo que él diga con relación al tema del aborto. Comenzamos en el mismo orden que llegaron, Alfredo Casio. Mira, para poner esto en perspectiva, el estado de Texas aprobó una ley donde prohíbe el aborto de las 6 semanas en adelante. Y eso pues tiene furioso a los comunistas, a los liberales, a los enajenados mentales con el presidente o la persona que funge de presidente o el usurpador que está allí en la Casa Blanca, que dice que es católico, pero que apoya y él busca resolver todo a través de órdenes ejecutivas, porque desde que llegó a la Casa Blanca lleva como 500 órdenes ejecutivas, él tratando de, como hacen estos gente de la izquierda, que a ellos no les importa la ley, a ellos lo que les importa es el poder político y poner al poder político por encima de lo que es la ley. Y quiere, a través de órdenes ejecutivas, sustituir al Congreso de los Estados Unidos y el poder legislativo que está en nuestro sistema republicano de gobierno, para él seguir imponiendo, el grupo de personas que están dirigiendo, porque él es una marioneta de esta ganga de comunistas que está dentro del Partido Demócrata y que se han apropiado del poder en los Estados Unidos y están llevándonos por este camino que ha sido uno de completo y absoluto desastre para toda la nación. Así que los estados especialmente los estados republicanos, van a seguir aprobando este tipo de legislación. Y es que hay un reto a la doctrina de Roe versus Wade, que fue establecida ya en la década del 70 del siglo pasado. Y es porque ha habido los avances en la tecnología y los avances en la medicina, y ahora podemos, hay fetos
que a los 4 meses y medio pues, pueden sobrevivir porque tenemos la tecnología para sobrevivirlo. Y entonces los estados están actuando con el propósito de proteger la vida humana, porque el feto, cuando uno pregunta a qué especie pertenece, pues a la raza humana, pues entonces hay que proteger esa vida humana. Y más está la gente convenciéndose que esta gente que hace lo que ellos llaman el pro-choice o el derecho a escoger, que tiene supuestamente la mujer su derecho reproductivo, pues estamos viendo que en realidad la mujer no tiene un derecho reproductivo. La mujer nació biológicamente para parir bebés y seguir reproduciendo la raza humana. Y hay que darse cuenta que la decisión de terminar un embarazo no tiene nada que ver con el cuerpo de la madre, sino con el cuerpo del niño que está allá adentro. Y ese no es el cuerpo de ella. Eso es un DNA diferente. Y esto pues va a seguir pasando. Estos demócratas y los comunistas que habitan en el Partido Demócrata seguirán botando espuma por la boca, porque es una forma en que también el aborto es una forma en la que ellos tratan de controlar las poblaciones minoritarias en los Estados Unidos. Si te das cuenta, Planned Parenthood, que es un ícono y un hijo de los demócratas y de los comunistas en los Estados Unidos, donde más clínicas tiene es donde precisamente viven los negros. Porque lo que quieren es eso, asesinar a los bebés de los negros y asesinar a los bebés de los hispanos y de los latinos y de las minorías para los demócratas que son racistas, ellos seguir manteniendo a la raza blanca como lo que ellos lo ven como la raza superior desde la época que ellos tenían esclavos. Así que esa es la situación con esto del aborto. Y nosotros seguiremos luchando por los derechos de esos niños que en ese momento no tienen quien los defienda de una persona que simple y sencillamente los quieren asesinar. Eso es lo que es. Elvin Méndez Rosa. Bueno, viendo ¿verdad? Esta noticia, siguiendo este precedente, yo estaba observando, ¿verdad? Bien claro que ellos decían que la Corte Suprema no acogió, ¿verdad? La queja del presidente, ni tampoco cogió la queja, ¿verdad? De esta gente que han hecho bastante show, porque ya yo estaba viendo que ahí salió Alexandria Ocasio-Cortez, ya usted sabe, ¿verdad? Nuestra amiga que está tostada de Nueva York, y diferentes esqueletos como la señora esta que corrió por la presidencia y otros más. La realidad es que viéndolo desde un punto de vista, ellos están impulsando para que se vea, ¿verdad? En el Tribunal Supremo o la Corte Federal, ¿verdad? La más alta. Pero ellos saben que eso es una pérdida de tiempo porque allí están jueces conservadores y van a coger el cantazo del siglo. Así que yo veo que más esto como que una garata de ellos para tratar de ganar tiempo y tratar de presionar a los jueces para ver si se ve alguna luz fuera del como que al final del túnel, como dicen, para tratar de llevar la agenda de ellos. Es lamentable, ¿verdad? Cuando yo veo a esta gente hablando sobre el derecho que defienden un asesinato de un niño, pero después te quieren imponer por el otro lado el hecho, ok, aquí usted decida, mate, pero para vacunas otra cosa, no, eso decido yo. Ya ahí no es tu decisión, es mi decisión del Estado. Yo acabo contigo y olvídese. Y eso es que vemos la hipocresía de esta gente, ¿verdad? Demócrata, que prácticamente le gusta jugar, ¿verdad? En muchas ocasiones. En cuestión de esto también, debo de decir, que vemos también cómo la administración demócrata no quiere respetar la soberanía que tienen los estados. Cuando empezó esta pandemia, en muchas ocasiones se le pedía a la prensa al presidente Trump que se fuera por encima de la soberanía de los estados y él siempre respetó la soberanía que tenían los estados y no implementó ningún tipo de verdad de reglamento que pudiera trastocar esa soberanía que tienen los estados, porque sabemos que el gobierno federal no puede entrarse, ¿verdad?, en las situaciones de los estados así porque sí.
Y aquí vemos un intento de Biden de jamaquear, ¿verdad? Lo que es esa separación de poder que hay, de intentar, ¿verdad? De implementar lo que son sus ideales y sus cosas sobre un estado que en este momento la mayoría de la gente está de acuerdo con eso, porque Texas es conservador, por eso que tienen este gobierno allí. Así que realmente seguiremos viendo el lloriqueo de esta gente por lo que queda de tiempo, y si llega al Supremo, otro precedente, y me encantaría que llegara al Supremo para que le metan un cantazo bien dado para que respeten, porque realmente fuera muy bueno que dejaran claro de que realmente eso de estar abortando a los 6 meses, a los 9 meses y todas esas cosas, que eso es matar. Yo no estoy En de acuerdo Nueva con York eso. pagan hasta $45,000 por un aborto de 9 meses. Por eso Un mismo, que billete. ahí quienes están llorando ahí son las clínicas, porque dentro del mismo reportaje que uno ve, uno lo que ve que dicen, van a tener que cerrar muchas de estas clínicas de aborto. Ese es realmente el interés, ¿sabes? Aquí lo vemos claro. El interés, el guisito que se ganan muchas de estas clínicas que son pro aborto, y es lamentable. Vamos con Hugo Marcelo Valderrama. El tema del aborto. Gracias. Un saludo a todos los contertulios, Jorge, Alfredo, Elvin, a ti, Ada. Hay dos cosas que yo escuchaba atentamente a mi amigo Alfredo y es una similitud que quiero resaltar. Alfredo hablaba de que Biden está intentando poner una orden ejecutiva, es decir, gobernar por decreto, básicamente, gobernar hacia donde yo quiero, sin respetar ninguna institución y poner el poder por encima de la ley. Y eso es exactamente la forma en la que gobierna mi país, por ejemplo, el señor Evo Morales. O sea, cuando uno mira a estos sujetos de la izquierda, son todos iguales, ¿no? Se pasan por donde no les llega el sol, las instituciones, la ley y todo. Ellos mandan de manera abusiva y hasta en eso se parecen, la similitud. Miren, ustedes que están en Estados Unidos y que Estados Unidos es una república que tiene balances y contrapesos que pueden frenar el poder del abuso, el abuso de poder, perdón. Imagínense en un país bananero como el mío, donde el abuso de poder expande cada día. Esa es una cosa que quería recalcar. Otra, bueno, es innegable que el tema del aborto es un asunto de racial, eugenésico. Yo les decía, extra cámaras, yo hablaba con residentes bolivianos en Estados Unidos, casi todos apuntaban a que Trump era el malo y Biden era el bueno, simplemente guiados por esta publicidad engañosa que vete en canales como CNN y todas estas cadenas que son más que agencias de televisión, son profanadoras de mentiras, ¿no? Y el tema del aborto es una prueba clara, ¿no? Fíjense que Biden es uno de los principales promotores de ONGs aborteras en Bolivia y en América Latina en general, y es evidente lo que decía Alfredo, es una política de control racial, o sea, para los demócratas, los hispanos, que somos mitad indios, una parte negros, o sea, somos una mezcla de todo, no somos blancos puros como ellos, somos una molestia y por lo tanto nos tienen que sacar de la jugada. Es una forma de controlar la población y esto es inminente, ¿no? El caso de Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, era una tipa abiertamente racista, ella odiaba a los grupos de color, ¿no? Y el famoso informe Kissinger, por ejemplo, que habla de promover el aborto en países como el mío para que esta población no se reproduzca, una forma de controlar la población y de que, bueno, estos países no se reproduzcan. A mí me preocupa un poco el giro que ha dado el mundo, ¿no? Nosotros en Bolivia, preocupados, yo particularmente muy preocupado por el fraude que le hicieron al señor Trump, porque era inminente que con Biden y el actual presidente de mi país, que es un socialista, la cosa iba a ser muy dura. De hecho, Biden, por ejemplo, está apoyando 100% a este gobierno, está intentando revertir el fallo de la OEA, donde dijo que Evo Morales fue un tipo que cometió fraude. Entonces, es inminente que está muy duro el asunto, es inminente que el tema del aborto y lo que hizo Texas, por ejemplo, de impedir el aborto después de las 6 semanas, en realidad nunca se debe abortar porque hay una vida humana desde el momento de la concepción. O sea, no estamos hablando de un órgano de la mujer, estamos hablando de una vida humana independiente de la mujer. Pero ahí está el tema de la ideologización y poner este asunto. Lo preocupante es que el aborto es el asesinato de niños por nacer, es un genocidio mayúsculo, un genocidio legal, algo que se ha vuelto
digamos, debería ser la vergüenza de la humanidad estar discutiendo si eso no es legal, matar a un niño en el vientre materno. Realmente deberíamos, es algo que no se debería debatir, simplemente es por asunto de lógica, ¿no? Y es evidente lo que decía Elvin. Los mayores preocupados son las clínicas. Solamente en América Latina Planned Parenthood tiene más de 20,000 clínicas en varios países, que son clínicas que obviamente cobran un servicio al Estado puede ser al Estado de Ecuador, de Argentina, lo que sea, y por lo tanto, lo que más les duele cuando hay grupos pro vida es que estas clínicas se van a quedar sin clientes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a los grupos feministas promoviendo este genocidio masivo de inocentes, ¿no? Pero bueno, preocupante por 3 lados. Uno es el hecho del desprecio a la vida humana, que es evidente de Biden, como todo comunista odia la vida humana. Otro asunto es que se está violando algo que es característico de los Estados Unidos, que es la libertad de los estados. Se está acabando con la separación de poderes entre el gobierno central y los gobiernos estatales, y evidentemente Biden está queriendo parecerse mucho a los presidentes bananeros de este lado del mundo, lo cual espero que el movimiento conservador en Estados Unidos pueda frenar, porque es inminente que es el ejemplo más grande de Occidente son los Estados Unidos. Y es una lucha interna, como decía Jefferson, la vigilancia, el costo de la libertad es la vigilancia eterna. Gracias, Ada. Vamos con el licenciado Jorge Rodríguez en este primer tema. Bueno, indiscutiblemente la decisión de la Corte Suprema que baja con un balance de votos de 5 a favor, 4 en contra, marca interesantemente una línea entre los jueces del Supremo. La presidencia de Donald Trump ha dejado un marco de protección a la vida en función de los jueces confirmados bajo su presidencia que votaron a favor en esta votación de 5 a 4, lo cual a mí me alegra, y quiero aquí con mi expresión darle ese mérito al presidente Donald Trump, porque no he escuchado todavía que ninguno de los artículos de prensa publicados le dé mérito a él por eso. Obviamente la decisión la toma el juez, pero también es cierto que parte de los 5 jueces que votaron a favor fueron los nombrados por Donald Trump. Me decepciona mucho ver el presidente del tribunal votando en contra, el presidente Roberts. Y más me decepciona ver a la jueza del Supremo de padres puertorriqueños, Sonia Sotomayor, votando en contra de la vida. La ley que estuvo en discusión por la rama judicial, específicamente el Alto Foro del Supremo Federal, no es una ley que en absoluto priva el ejercicio de la práctica del aborto en las modalidades que se puedan llevar a cabo en el estado de Texas. Lo que hace es un reconocimiento de que cuando hay un corazón latiendo en el vientre de una mujer, hay vida. Ese corazón latiendo es el mensaje universal entre los seres humanos de señal de vida. De hecho, hasta los médicos, y yo siempre hago la salvedad, porque esto tiene que ver también con lo clínico, pero yo soy doctor en jurisprudencia, yo no soy doctor en medicina. Pero yo creo que es una cuestión de sentido común. Los médicos dicen que el paciente ya no está vivo cuando deja de latir el corazón. Si el paciente deja de estar vivo cuando deja de estar latiendo el corazón, la persona, ese ser humano, tiene vida cuando su corazón está latiendo. Y la ley de Texas lo que hace es proteger la criatura cuyo corazón late dentro del vientre de su madre. No es una provisión en absoluto, porque a 6 semanas el articulista o los redactores de prensa asociada cargan psicológicamente el artículo en contra de la protección de la vida de la criatura con corazón latiendo dentro del vientre de su madre. Porque hasta insinúan que en el momento en que se comienza a detectar el corazón latiendo, a la mujer no le da tiempo para darse cuenta que está embarazada. Yo no sé en dónde cogió
clase de ciencia el que escribió el artículo, porque el ciclo menstrual de la mujer es definido y no son ciclos de 6 semanas. Así que en 6 semanas una mujer razonablemente va a saber que si estuvo en intimidad sin las debidas protecciones y con la contingencia de poder quedar embarazada, es tiempo más que suficiente para saber que está embarazada. Una vez comienza a latir el corazón dentro de su vientre, Texas le está diciendo a las clínicas, usted no puede hacer esa práctica. Y la ley que aprueba Texas es una ley novedosa en el sentido que encuentra un camino jurídico para darle un bajón a la intensidad de la interpretación que se había hecho de la doctrina de Roe versus Wade, porque es el mismo Supremo el que permite que esa ley continúe y no la anula ni la declara inconstitucional, porque Texas se inventó la novedosa forma de que aquí quien demanda y promueve el castigo no es el estado de Texas, es el ciudadano americano de Texas, con derecho a demandar a las clínicas que hagan esa práctica en violación a la ley, con el potencial de recibir una compensación de hasta $10,000 y posiblemente en algunos casos pudiese ser más, lo cual pone contra la pared a las clínicas que se dedican a llevar la práctica del aborto después de las 6 semanas cuando hay un corazón latiendo en esa criatura. Hay otros estados, y yo anoche en mi columna radial lo planteé así. Lo que yo haría si yo fuera senador republicano es que la semana que viene yo cojo el proyecto de Texas, le doy copy-paste y lo presento en la sesión legislativa. En todos los estados republicanos. Sí, precisamente, yo lo haría. Pero fíjate una cosa, Ada, y el público que nos escucha. Aquí estamos hablando que no es solamente Texas quien ha intentado hacer algo. En Puerto Rico deberíamos hacer algo también. Pero Alabama, Georgia, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Utah han tratado también de hacer legislación que frene la industria de la muerte del aborto. Estamos hablando en un estado, pudiesen haber decenas de miles de abortos con posterioridad a las 6 semanas. Y hay estados donde hay gente que entra al nivel de locura de pretender que inclusive a semanas de nacer la criatura se pueda abortar, lo cual es un crimen atroz. Y esto tiene que tener un freno. Hay que tener una cordura en este tema. A mí me extraña que alguien que es presidente del país que nosotros somos ciudadanos y que Puerto Rico es territorio, se haga llamar a sí mismo católico cuando promueve el aborto. Si no está a favor de esta decisión del Supremo 5-4, que no extermina el aborto de su raíz, ¿cómo va a estar diciendo que es católico si la Iglesia Católica, su posición oficial es que no acepta ningún aborto, ni de 4 semanas, ni de 5 semanas, ni de 6 semanas, ni de 1 semana? Porque cuando se une el hombre y la mujer en ese mismo justo instante donde el óvulo es fertilizado, ya está la vida. Y eso lo sabemos. Yo creo que todo lo que hemos tenido un curso básico de ciencia, de biología. Así que yo me alegro mucho de la decisión y espero que todos los estados y territorios tengan legisladores valientes que se atrevan a promover este tipo de legislación para proteger la vida de la criatura cuyo corazón late en el vientre de su madre. Vamos al próximo tema. Nos quedan 2. La Corte Suprema derribó la política fronteriza de Biden. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque la semana pasada la Corte le obligó a las agencias federales a restablecer la política de la era de Donald Trump, que tanto criticaba Biden, de quedarse en México para los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera en Estados Unidos. Y esta decisión, pues, tiene de cabeza a Joe Biden y furiosa su administración. Comenzamos con el licenciado Alfredo Ocasio.
Pero es que no había política de Joe Biden, ni de esta ganga de comunistas. La política de ellos es la de fronteras Abrir la abiertas, frontera como y limitar todo, los guardias. sí, como todo país comunista, o por lo menos que caen las garras de los comunistas en España. El gobierno comunista de Pedro Sánchez y del PSOE, junto a los podemitas, también tenían la cuestión esta de las fronteras abiertas y han tenido un serio problema con Marruecos y la invasión a través de Marruecos, de no tan solo de los africanos de Subsahara, sino también de gangas de islamofascistas y islamoterroristas que están entrando al territorio español gracias a ese gobierno comunista que ellos padecen. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es restaurar la política de Donald Trump de mantente en México. O sea, llegas a la frontera, pero mantente en México en lo que se te procesa y ver si en realidad tú tienes las credenciales o las razones bajo la ley federal de poder entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué se estableció esta política por Donald Trump? Que tanto le dijeron que era racista por haberla establecido. Pues que la política de fronteras abiertas lo que promueve es que entre aquí gente que son terroristas o son criminales o son personas que no vienen a hacer algo bueno aquí a los Estados Unidos. Y no había control en la frontera. Y por eso cuando en la campaña del 2016 Donald Trump habló de hacer la muralla y establecer un control en la frontera, todos estos grupos comunistas y la prensa que controla, los medios de comunicación controlados por izquierda radical demócrata comunista, pues comenzaron su ataque diciendo que esto era racismo, que era que Donald Trump se oponía a los latinos, que si Donald Trump se oponía a aquello y aquello o lo otro, y todo era el demonio de Donald Trump. Para que ustedes vean a dónde llega esto, en esta situación de Afganistán, uno de los refugiados que trajo a los Estados Unidos a la administración demócrata comunista de Biden y compañía, fue uno que fue condenado por violación en Estados Unidos y que fue deportado a Afganistán por la administración de Donald Trump y ahora lo tenemos de vuelta aquí como un gran refugiado del área de los que estaban huyendo supuestamente de los talibanes. Y ahora pues la administración Biden, veremos a ver qué hace con él, ¿verdad? Esa es la gente que ellos favorecen que vengan aquí a los Estados Unidos. El cierre, esa política de mantente en México, fue una política que se había establecida por la administración Trump. Es un país, vamos a hablar esto bien claro, un país busca tener el conocimiento, no control, el conocimiento, un país democrático, de dónde están sus ciudadanos y dónde está la gente que está viviendo dentro de sus fronteras. Eso es un derecho que tiene cualquier país. Y en la situación aquí, pues teníamos un montón de personas ilegales entrando aquí a los Estados Unidos y que el gobierno no tenía conocimiento ni la capacidad de saber dónde estaban. Y estos son los ilegales que terminan inscribiéndose para votar. Son los ilegales que están trabajando en fincas y recibiendo una subpaga. Porque esta es la nueva forma de esclavitud que los demócratas promueven. Traen ilegales, como son ilegales, están siempre con esa espada de Damocles encima de que los van a deportar y los ponen a trabajar en la finca, en estos trabajos de sol a sol, pagándoles menos que el salario mínimo y amenazándolos de que si se quejan en alguna parte, pues entonces lo van a chotear, o como decimos aquí, a delatar a las autoridades federales para que entonces los deporten. Esa es la nueva esclavitud. A estos demócratas les gusta tener esclavos, pues esta es una. Y es por eso que Donald Trump y el Partido Republicano han sido tan fuertes con esto de inmigración y tan fuertes con establecer controles en la frontera. ¿Por qué? Porque también la inmigración ilegal lo que es panacea
para el tráfico de vidas humanas, el tráfico ilegal de vidas humanas. Y subyacente en todo esto está eso. Ahora, gracias a este señor Biden, tenemos una crisis de 200,000 personas mensualmente en la frontera. Y muchos de ellos vienen acompañados de niños que no son hijos de esas personas, simplemente son niños que han sido secuestrados en el camino para hacerlos pasar como que son hijos, como si fueran una familia para lograr entrar a Estados Unidos, pero resulta que no son hijos de esas personas. Y esa es la crisis humanitaria que Biden y la ganga de los demócratas comunistas han creado en nuestra frontera. Y gracias al Tribunal Supremo, pues ahora se va a establecer un nuevo control y esperamos que en el noviembre del 2022, cuando los republicanos ganemos el Congreso de los Estados Unidos, pues establecer las políticas a través de legislación para evitar que esto vuelva a ocurrir. Elvin Méndez Rosa. Bueno, comienzo el turno diciendo que todo aquel que quiere entrar aquí a los Estados Unidos, mira, la mejor manera para hacerlo es de manera legal. De manera legal, porque así usted tiene las mismas protecciones que yo como ciudadano. Se convierte en un ciudadano igual que yo, americano, y da las protecciones. Espérate, me voy a ir a la pausa y continuamos de inmediato con ustedes. Son las 6:59. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Bueno, regresamos aquí a Directo a la Estadidad con los republicanos Hugo Marcelo Valderrama, que nos acompaña desde Bolivia, Elvin Méndez Rosa, que está desde Filadelfia, aguadillano de pura cepa. Está por acá el licenciado Jorge Rodríguez y el licenciado Alfredo Casio. Y el turno estaba hablando Elvin Méndez Rosa cuando tuvimos que irnos a la pausa. Adelante. Ok, lo que estaba diciendo era, mira, si usted es ilegal, usted entra de manera legal porque lo acogían los derechos constitucionales y tiene mejor porvenir. El problema es que mucho de lo que Trump, ¿verdad?, reseñó en aquel momento cuando empieza con estos cambios es que ocurrían muchos crímenes de personas que estaban en ganga, personas ilegales que quedaban absueltos por las protecciones que le daban a algunas ciudades santuarios. Y una de las cosas que pasaba era que ¿verdad? Estos crímenes quedaban prácticamente en nada. Actualmente, vuelve y gana, entra, ¿verdad?, este presidente que se joba las elecciones, porque es que esa es la realidad, demócrata, y quieren traer lo que es las fronteras abiertas, volver otra vez a revertir o dar hacia atrás para volver al desenfreno que había en la era de cuando estaba Obama y toda esta gente demócrata. La realidad de todo es que primero que nada hago un paréntesis y le hago la invitación, ¿verdad? Si alguien conoce a Ocasio-Cortez, para que vaya a llorar allá en la jaula, ¿sabes? Aquí, tú sabes, que vaya para allá para la jaula a llorar, que hay mucha gente en jaula. Vemos un trasfondo de personas que quieren volver para tratar de ganar lo que son las elecciones, porque prácticamente eso es todo lo que esta gente está buscando. Le prometen a esta gente cosas, o incluso hay estados que permiten que personas ilegales se vayan a estar votando, y es algo bien triste. Es bueno el precedente que se creó, ¿verdad? Que aunque ahora en este momento no tenemos a un presidente republicano que se supone que estuviera, porque todos sabemos lo que pasó, tenemos esa protección de estos jueces conservadores que entienden lo que es mantener un país en ley y orden. Porque ahora mismo, si usted se sale de aquí, yo estoy en Filadelfia ahora mismo, pero si usted se va de Puerto Rico o de cualquier otro estado, para cualquier otra jurisdicción, a tratar de entrar de manera ilegal, sin hacer los procesos correspondientes, no lo van a permitir a usted entrar. Entonces, ¿por qué Estados Unidos tiene que abrir su frontera prácticamente sin ningún tipo ni de ningún tipo, ¿verdad?, de orden a recibir a todo el mundo? Quien quiera hacer las cosas bien entra de manera legal. No estoy diciendo que todos son los casos, pero sí, porque lamentablemente las personas que entran de manera ilegal sufren explotación. Ejemplo que les puedo dar en Puerto Rico, ustedes saben que hay una población bastante grande de gente que no tienen papeles indocumentados, y eso pasa.
y mucha de esta gente sufren en ocasiones de paga baja y todas estas cosas, y pasa en Puerto Rico y pasa también a nivel nacional por las personas que son ilegales. También el abuso que puede pasar en cuestión de cuando le pasan cosas malas, que no tienen las protecciones, no se atreven a ir a buscar ayuda por miedo a que los deporten y sufren bastante por ser de manera ilegal. Y concurro con el compañero Alfredo Caso en el sentido que él dice de que estos son los nuevos esclavos, pues son personas que se les paga bastante menos, se prefiere emplear a esta gente, se les paga menos, pasan muchas veces un ambiente los amenazan laboral, con deportarlos los si no amenazan con aceptan deportarlos, las humillaciones. pasan hasta violaciones y cosas así, y sienten que no pueden hacer nada porque no están protegidos. Jorge, Sin embargo, sí. en esta disposición que Trump da el proceso a seguir de una manera correcta. Yo leí bastante lo que dice y es bastante claro y bastante seguro para hacerlo, y entiendo que es la manera correcta porque somos un país de ley y orden. Jorge Rodríguez, muchos critican a los republicanos porque están en contra de las fronteras abiertas, porque Estados Unidos es un país que se desarrolló con inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría también que tocaras ese punto. Adelante, Jorge. Bueno, el juez que ve este caso lo que hace es hacer una valoración de la controversia y adjudicación de la misma en conformidad con lo que dice la ley. Hay un principio general del derecho que donde el campo está ocupado por la letra de la ley, la discreción del juez está limitada porque la letra de la ley establece cómo se maneja el asunto. Y la realidad es que la política que pretende o que pretendía o que pretende llevar el presidente Biden es contra la ley de inmigración de nuestro país, los Estados Unidos de América. El estado de Texas, al igual que otros estados, han levantado objeciones a esa política pública, y como aquí se ha mencionado en esta noche en más de una ocasión, la mala maña de querer gobernar por decreto cuando hay un criterio de ley y orden que respetar. La política de Trump no era una política de decreto. La política de Trump era una instrucción a la sujeción a la ley. Y la ley dice que si usted llega a la frontera de nuestro país, los Estados Unidos de América, y pide pasar o pasa y es interceptado por el US Border Patrol, esa detención requiere que usted se le investigue, porque si usted pide quedarse en Estados Unidos, se le va a detener para corroborar que no haya una razón para sacarlo inmediatamente de nuestro país, porque muchas veces luego vienen alegando que están pidiendo asilo político. No son todos los casos, porque yo sé de inmigrantes que llegan, lo cogieron y no dicen nada, esperan que los devuelvan y a las 2 semanas vuelven a pasar y los cogen una vez y vuelven y lo hacen. Eso ocurre. Pero aquí se pretende, por ejemplo, los abogados de corte izquierdista instruyen a estas personas para que aleguen que son perseguidos políticos, cuando en realidad la inmensa mayoría de estas personas que tratan de entrar ilegalmente no son perseguidos políticos. Sí son pobres y están buscando tal vez buscar un progreso económico para ellos. Pueden ser pobres, pueden tener hambre, pero eso no es una causal para que te den asilo político o para que te dejen en un estatus migratorio permanente aquí en nuestro país. Y el presidente Biden, en aras de manchar todo lo que hizo el presidente Trump, trató de echar al piso esta política que no era otra cosa que la observancia de la ley. Eso está en la ley y el propio juez lo ve y está citado, el procedimiento está establecido. Por lo tanto, Biden, que yo no sé si es abogado, pero obviamente yo soy el primero que reconozco que los abogados no nos leemos ni nos conocemos de memoria todas las leyes, y las leyes de migración son muy específicas y muy especializadas en la materia y en cómo
llevan a cabo los mecanismos procesales para que una persona pase a ser residente o luego ciudadano de nuestro país. Así que el presidente Biden no puede hacer otra cosa que respetar la ley. Si la quiere enmendar, que trate a ver si el Congreso con un Senado de empate le puede aprobar una ley para él cambiar las reglas, para que Tutilimundi entre por la frontera como si esto fuera una fiesta. Vamos al turno de Hugo Marcelo Valderrama, porque no quiero dejar fuera el tema, por lo que lo invité. Adelante con el tema de la frontera. ¿Cuál es tu postura? A ver, es inminente. Yo simple voy a hacer una simple observación como ciudadano externo, que hay una intención de destruir Estados Unidos desde adentro, ¿no? Estados Unidos es el bastión de Occidente en este momento, es lo que representa el éxito de una sociedad con libertades, con orden, con paz. Y la forma de destruir estas sociedades a través del desorden. Lo que se ve hoy con los demócratas es inminente. No es que promuevan una migración, ellos promueven una invasión, que es otra cosa, ¿no? Es la idea de llevar gente que sea ilegal, los ponen a votar, los utilizan luego como carne de cañón en las protestas, los quieren, les sirve como un mecanismo de generar de conflictos. Y hay una característica de la izquierda. La izquierda gana poder mientras tiene conflictos. Y en este caso, los inmigrantes son eso para ellos, una fuente de conflictos. El hecho de que haya 200,000 personas en las fronteras es una innegable fuente de conflictos que les permite a ellos avanzar en su agenda. Es obvio que Biden no le interesa en realidad que la gente pobre deje de ser pobre. Es obvio que los hispanos no le importamos, ya, pero lo que él quiere es inminentemente un conflicto para que los demócratas salgan como héroes de estos conflictos. Y esto lo hacen exactamente en los lugares donde también hay mayoría de migrantes hispanos, vamos a Virginia y otros lugares de Estados Unidos, que la gente vota por los demócratas en base a la mentira de que los demócratas aman a los hispanos y de que los republicanos básicamente son gente que se come a negros, a hispanos, ¿no? O sea, el demonio de Trump que han creado. Pero en realidad es lo que decía Jorge Rodríguez. Trump lo único que pidió es que se respete las leyes de Estados Unidos y bueno, vamos a cumplir y vamos a permitir que el país avance en orden. La forma de entrar a Estados Unidos es la legal. A mí me encantaría ingresar a Estados Unidos, es un país al que yo amo muchísimo, pero entiendo que ese país no tiene por qué aceptar mis deseos. O sea, si no me quieren dar un lugar de ingreso, una visa, bueno, ni modo, o sea, caballero nomás, me toca aguantar que no puede ingresar, pero de ahí pretender ingresar de manera ilegal es básicamente pretender que una nación entera se adapte a mis caprichos. Y eso es lo que promueven las administraciones como la de Obama, que de hecho fue un dato muy importante. Obama usó el mismo eslogan de campaña que Evo Morales en el 2006. Ambos entraron con el concepto de cambio, ¿no? El cambio, Obama hablaba de cambio y Evo Morales también. Casualmente la izquierda siempre te habla de un cambio y ese cambio siempre es para peor, estimada Ada. Bueno, vamos al tema que vinimos. Cuando hablamos de los narcoestados y en Puerto Rico siempre estamos peleando porque las fronteras a veces están al garete y que los federales quisieran que se ocuparan de unas cosas que no se ocupan y entonces de las que no le toca, entonces sí se meten. Bueno, pues en esa pelea estamos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. También la gente está pendiente con eso y tú hiciste un escrito sobre Cuba y los narcoestados y me gustaría traspolar eso a lo que pasamos nosotros acá en la nación. Bueno, a ver, es inminente que no se puede hablar de la política latinoamericana, inclusive de política norteamericana, sin considerar lo que sucedió con Cuba, ¿no? Vamos a Cuba. Fidel Castro tiene una característica muy particular, o tenía una característica muy particular. Era un tipo exageradamente inteligente y al mismo tiempo exageradamente malvado, ¿no? Cuando él vio que la revolución rusa llegaba a su fin, ya era imposible sostenerla y venía el proceso de derrumbe del gobierno soviético, él buscaba nuevos espacios y ahí es donde forma el Foro de Sao Paulo, aquí cerca de mi país, en Brasil, en compañía de Lula da Silva. Pero ellos tenían 4 pilares para sostenerse en el poder. Uno era el conflicto permanente,
De hecho, desde que se forma el Foro de Sao Paulo empiezan las grandes protestas en todos estos países. El mío fue el primero. Dos, la administración de la opinión pública a través de gente que influenciaba en la opinión pública, cantantes, profesores universitarios, algo que el propio Fidel, parafraseando a Lenin, decía: mis idiotas útiles. Tres, se habla de la toma del poder político y la sumisión del Estado hacia la persona, algo que Biden está imitando, el hecho de querer gobernar por órdenes ejecutivas, es nada más querer parecerse a los bananeros que hay en este lado. Y el cuarto fue la fuente de financiamiento, y ahí es donde aparecen dos fuentes de financiamiento muy grandes: las ONGs manejadas por George Soros y el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa? Una vez instalados en el poder, estos gobiernos se dedican a promover el narcotráfico desde el gobierno, desde el Estado, y por lo tanto el narcotráfico infiltra todas nuestras instituciones y básicamente se hace muy difícil porque tienes a las instituciones sometidas, primero que hace un negocio sumamente rentable y segundo es una institución sumamente violenta. Yo hace un momento les mostraba un estudio de mi país y vuelvo a mostrar para la audiencia. Él es un exministro de Evo Morales, un hombre fuerte, el que tenía a cargo la policía ya de Bolivia, y estos dos son una pareja de narcotraficantes. El señor ministro, que debería estar persiguiendo a esta gente, era su padrino. Estos dos son narcotraficantes prontuariados en Brasil y en Bolivia y en Paraguay. O sea, ni siquiera era un narcotraficante pequeño, ¿no? Eran señores narcotraficantes con procesos en diferentes países de la región, casualmente los países que hacen frontera hacia el sur del mío. Aquí vemos otra foto, esta es más triste todavía. Este es el comandante de la policía de Santa Cruz, de uno de los estados de Bolivia, dándole un reconocimiento porque este narcotraficante había donado un dinero al comando departamental de la policía. O sea... no se puede así. No. Y bueno... El Capón. Sí, el narco le daba, el narco mantenía a la policía, ¿no? Evidentemente, y aquí no voy a hacer una generalización, no es toda la policía, son elementos muy puntuales. La policía boliviana sí tiene elementos rescatables, otros que no. Este es el general de la policía que ha estado preso en Estados Unidos y que fue atrapado en un avión del ejército, en un avión panameño, traficando drogas, y él estaba usando pasaporte oficial, pasaporte diplomático oficial de Bolivia, porque era un general de la policía, y él estaba usando ese pasaporte para traficar drogas. Lo detienen en Panamá y estuvo preso un tiempo en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el tema? La idea de los narcoestados básicamente nace con Fidel Castro. El mismo Fidel lo dice. Hay un ex coronel que fue su guardia personal, el señor Reinaldo Ochoa, murió hace un tiempo en la Florida, cubano él, que él dijo que Fidel veía el narcotráfico como la forma de debilitar la cultura norteamericana y una fuente de financiamiento. Y bueno, es cierto. El narcotráfico les da mucho dinero a estos gobiernos autoritarios y ese enorme dinero también les da mucho poder. Es y enferma a los países donde van con esa droga. Exactamente. Les da, es una simbiosis muy peligrosa porque el narco les permite a gobiernos como el de Bolivia, como el de Perú, tener una ingeniería de conflictos, pagar básicamente gente que haga conflictos y desórdenes, y al mismo tiempo estos tipos, una vez estando en el poder, los dejan operar a sus anchas, como lo que hemos visto, al extremo de que los ministros se sacan fotos con narcotraficantes. Eso básicamente es el narcoestado que había ideado Fidel Castro, inspirado en Pablo Escobar, porque de ahí viene el tema, ¿no? Pablo Escobar fue el que le dio la idea a Fidel Castro. El intermediario entre Fidel Castro y Pablo Escobar era el colombiano y nuevo premio Nobel de literatura, el señor García Márquez, que de paso escribía muy mal, ¿no? Al señor le pusieron un premio Nobel de literatura nada más porque era comunista, porque de verdad sus libros son una basura. Gracias, Ada, muchas gracias. Entonces, para una ronda final de los compañeros, su opinión, Alfredo Casio, los narcoestados. Mira, lo que explica Hugo es correcto. El gobierno de Cuba, Fidel Castro, que comenzó pues nacionalizando todo, pues, y luego se tornó al comunismo, y todos sabemos que el comunismo termina comiéndose los medios de producción y dejando en hambre y miseria a donde quiera que está. Es una ideología fallida, una idea que no sirve, que se la inventó Karl Marx, que todos sabemos que
tenía serios problemas mentales y era un bocachón. Eso está en su historia. Y era una persona sumamente acomplejada. O sea, y lo que ocurre es que cuando comienzan a secarse las fuentes de ingresos, con la crisis económica que vino con la Unión Soviética, que empujaba a Cuba, pues Cuba tiene que buscar otras alternativas para financiarse y una de ellas fue el narcotráfico. Y en ese narcotráfico, pues en la década del 80, pues Cuba comenzó a meterse en eso. Y ya en los 90, pues buscó a Hugo Chávez, lo infiltraron allí en Venezuela, y a Nicolás Maduro. Ya vemos lo que han hecho con Venezuela y de ahí los tentáculos comenzaron a arropar a América Latina. Lo que pasa en Panamá, en Perú, etcétera, etcétera. En Panamá estaba Noriega, que los Estados Unidos lo sacó. Y el problema es que en la medida que el narcotráfico es tan y tan poderoso que el ejército talibán, los terroristas talibanes, se han sostenido por todos estos 20 años con el narcotráfico, con el tráfico de la heroína y del opio que se cultiva en Afganistán. Así que ellos hablan, el hachís. Sí, el hachís que viene del opio se cultiva en Afganistán. Para los que no lo sepan, el gobierno de España, el gobierno comunista, también está entrando en estas facetas. De hecho, hace 2 años atrás, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue en un viaje al aeropuerto de Barajas, llevando 50 y pico de maletas, cuyo contenido todavía en España están preguntándole al gobierno qué era lo que contenían y el gobierno no le dice. Hay rumores de que lo que contenía era oro y dinero del narcotráfico para ser lavado en España. Y de hecho, el gobierno español le dio un salvamento a una línea aérea comunista de Venezuela, creo que se llama Plus Ultra, y eso hasta ahora es revisión de los tribunales en España. Y todas esas cosas pues las estamos viendo, y si el gobierno de los Estados Unidos, que lamentablemente está ahora en manos de los comunistas, no despierta y se da cuenta de que está siendo rodeado, aislado, para precisamente después darle el tumbe, veremos el final de nuestra democracia, de nuestras libertades en décadas venideras y posiblemente dentro del tiempo de vida que yo tengo. Vamos con Elvin Méndez y cerramos con Jorge Rodríguez. Elvin. Prácticamente yo voy a levantar ¿verdad? Voy a hablar mi turno sobre una exhortación. Tenemos que conocer de los datos históricos, algo que los demócratas han querido hacer y las corrientes de izquierda, eliminarlas para que podamos caer muchas veces en lo que otros países están sufriendo y hasta peor. Identificar, ¿verdad? Todo aquello que puede trastocar nuestras libertades y defender lo correcto, que es lo que nos acobija, que tenemos una constitución que nos protege bastante bien y tenemos también muchas áreas bastante buenas que no podemos dejar que la izquierda y que otras cosas nos dañen. Así que prácticamente diría eso en cuestión sobre esto. Es triste y es importante que usted que nos escucha a través de la radio se oriente sobre estos temas, aproveche la facilidad de las conexiones de internet que usted tiene y los dispositivos y todo para buscar información, para instruirse, para que no nos coja, ¿verdad?, de sorpresa cuando vienen estas corrientes a tratar de imponerse aquí dentro de los Estados Unidos. Sé que nos tenemos que ir, vamos con el cierre de Jorge Rodríguez. Bueno, indiscutiblemente, yo creo que el ensayo que se publica de la autoría de Hugo Marcelo Valderrama cubre a grosso modo parte de lo que ha sido la agenda del narcosocialismo castrista, no solamente para Cuba, sino también su correlación con Venezuela, su correlación con Colombia, su correlación con Bolivia, y su influencia en Puerto Rico y otros lugares que han tenido algún impacto de esta agenda de que la revolución los alcanzará, como le dijo Fidel. ¿Qué estás diciendo? Que ahora es con George Soros y antes era de otra manera, porque ahora es George Soros el que financia todo en esta zona.
Sí, pero ese modelo que Aparte del narco. ese modelo que Hugo describe todavía no está desmantelado. Claro que no. La guerrilla en Colombia, su negocio, y no es solamente en Colombia, vamos a mirarlo. Ahora mismo en Afganistán, el opio fue lo que financió a los talibanes. Es droga, el veneno para matar a la humanidad, que mucha gente lo paga. Y lo mismo pasa con la cocaína. Y lo mismo pasa con las guerrillas de Colombia, lo mismo pasa con esta filosofía de adelantar una revolución socialista financiada con dinero sucio, producto de la muerte y todo el dolor humano que provoca la industria del narcotráfico. Y de eso es que está construido el valor moral putrefacto de la revolución socialista corrupta de Cuba. Por eso, donde quiera que los vea, ciérrele la puerta, porque el socialismo, el catrismo y el comunismo son una plaga de la más mala que puede haber existido en la humanidad. Hugo, Marcelo Valderrama, gracias por tu participación desde Bolivia, que se repita. Gracias, licenciado Jorge Rodríguez, Elvin Méndez Rosa y licenciado Alfredo Casio. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenas Gracias, noches a Miguel. todos. Buenas noches a Vamos a todos. una Buen fin de pausa y semana. regresamos con el panel directo a la economía, que ya están con nosotros Santos Negrón Díaz y el doctor Juan Villeta Tribu. Ya mismito entra por ahí José Alameda Lozada. Regresamos.